más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, las personas que siguen nuestros contenidos a través de todas las redes sociales. Arrancamos inmediatamente a ver cómo nos ayuda el tiempo. ¿Cuál es el embrollo con el proyecto de Ciudad de los Animales? ¿Qué tiene el agua que están consumiendo algunos funcionarios públicos? ¿Qué tiene el agua que están consumiendo algunos funcionarios públicos? Canciller, explíqueme de nuevo qué es un país. Me gustaría que el canciller me volviera a explicar, porque escuché su explicación de anoche sobre lo que es un país. Me confundió un poquito y voy a explicar dónde me confundió, dónde me perdí. Entonces, canciller, por favor, explíqueme de nuevo qué es un país. Algunas preguntas sobre las suntuosas concesiones de arrendamiento de OTI. Esta es la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información, que veo que se le llama contrato de arrendamiento, pero eso no son contratos de arrendamiento, son concesiones, porque todo lo que excede un periodo constitucional, que no tiene potestad ningún director para hacer contrataciones que excedan un periodo constitucional, son concesiones, no contratos. Entonces, vamos a arrancar, en primer lugar, tratando esta situación de la Ciudad de los Animales, porque quiero expresar mi identificación, mi apoyo a este proyecto, que este proyecto también tenía entendido que ha tenido el apoyo del gobierno, porque el presidente lo escuché referirse a él en una de las semanales. Este es un proyecto que contempla una serie de cosas para una conducta distinta frente a nuestros animales. Y bueno, hay una ley que es la ley 248-12, que es la ley de protección animal y de tendencia responsable. ¿Qué establece esa ley? Vamos a ver algunos aspectos de esa ley que realmente son lo que apoyan iniciativas como esta. ¿Qué plantea esta ley, entre otras cosas? Bueno, me refiero a la ley 248-12. Capítulo 2. Sobre las obligaciones del Estado de la referida ley, se destaca el artículo 4, que establece que es obligación del Estado salvaguardar los derechos y su igualdad ante la vida y protegerlos contra el desprecio, el irrespeto, la desatención, el descuido, el abandono, el maltrato y la crueldad a que son sometidos, prohijando el cuidado de las especies y su hábitat. El artículo 7 manifiesta que es obligación del Estado prestar toda ayuda y colaboración necesaria a las instituciones protectoras de animales reconocidas a los fines de lograr la optimización y objetivos cumplidos de cumplimiento de sus fines y de la ley, que ya nos referimos a esta ley, que es la 248-12. El artículo 13 destaca que las instituciones protectoras de animales podrán instalar casas albergues, recibiendo del Estado, los ayuntamientos y juntas de distritos municipales toda la ayuda económica y material posible para el ejercicio de sus fines. Entonces, amparado en lo que establece esta ley, la Fundación Lazo, que preside
Lorenny Solano, que viene desarrollando desde hace años un trabajo en ese sentido, pues ubica unos terrenos propiedad del CEA con la finalidad de que esos terrenos pudieran ser arrendados para la instalación de este proyecto que se llama Ciudad de los Animales. Eso, como establece la ley, es un asunto posible porque la ley manda al Estado a apoyar todas estas iniciativas. Entonces, para los fines de lo que son los terrenos del CEA, se hace toda la debida diligencia. Ese terreno no está en proceso de venta, ese terreno no tiene ocupación, ese terreno no tiene ningún tipo de conflicto. Y desde hace más de 3 años, en la gestión del señor César Cedeño, pues se empieza la tramitación para el arrendamiento de los terrenos donde se instalaría la ciudad de los animales o la ciudad de Los Ángeles. Entonces, ¿qué ocurre? Que un tiempo después, y después que se había establecido claramente que ahí no había ningún tipo de interés de otra naturaleza, parece que los terrenos despertaron otros apetitos. Y de repente se aparece con que esos terrenos el CEA los tiene a disposición de venta. El CEA no puede vender terrenos, se ha creado un fideicomiso para esos fines. Y después que se ha hecho el diseño de un proyecto, que todo esto ha contado con el propio apoyo público del presidente, de muchísima gente, de muchísimas instituciones, ahora parece que quiere salirse con otra cosa. Pero el interés parece que es el otro uso para esos terrenos. Yo creo que ahí el propio presidente debe tomar cartas en el asunto e indagar qué es lo que está ocurriendo ahí, porque también tenemos que tener palabra. Y si hemos hecho compromiso público con algo, pues darle seguimiento y cumplirlo. Me detengo ahí porque tengo que abordar otros temas y entonces tengo que aprovechar el tiempo lo mejor que pueda en el día de hoy. Entonces, señores, miren, tengo que déjenme ver cuál fue el orden en el que presenté mis temas. Bueno, sí, vamos a tratar de responder a esta pregunta. ¿Qué tiene el agua que están consumiendo algunos funcionarios públicos? Señores, tienen problemas. Por eso es que yo digo, dejémonos de cuento y vamos a rediscutir con responsabilidad una reestructuración fiscal, porque lo contrario sería ponernos a loquear. Y crear situaciones inexplicables. Y me pregunto lo del agua porque, bueno, no bien salimos del caso de la emisión de un decreto inconstitucional e ilegal. Entonces nos encontramos con las declaraciones del ministro de Agricultura, Limber Cruz, que dice que tiene ilegales en sus propiedades y que lo que el país tiene que hacer es darle un carné a cualquier ilegal que se encuentre aquí que tenga 1 año en una finca. Cuando el gobierno lo que le ha dicho al país es que está en un proceso de deportaciones. Pero ya comentamos eso. Vamos a dejar al amigo Limber tranquilo. Y vamos a referirnos entonces a una cuestión que es una locura.
lo que acaba de anunciar el ministro de Administración Pública, que ha enviado una carta con la que se pretende obligar a todos los servidores públicos a presentar la factura de pago de su energía eléctrica y del agua. Nada más le faltó poner la basura también. Ponle que tenga que presentar el pago de la basura. Señores, eso es una locura. Eso es un abuso. Eso es un abuso. Eso es una discriminación contra los empleados públicos. Las leyes, ni la ley orgánica del Estado, la ley orgánica de administración pública, ni la ley orgánica de administración pública, que es la 247-12, y la de función pública, que es la 41, ninguna de esas leyes dan ni siquiera el menor resquicio para que se pueda ir incluso a cometer una violación constitucional contra el derecho a la intimidad. Eso es un abuso y un abuso de poder. Vamos a coger a los más pequeños, a los infelices, a los que se le está llevando el diablo con sueldos de miseria, y lo vamos a obligar a que ellos tengan que presentar factura discriminándolo totalmente. ¿Por qué? Porque si hay algún conflicto entre una persona y una distribuidora, eso es problema de esa persona y la distribuidora, como si fuera también del sector privado. Entonces, ¿qué es lo que pasa, señores? Simon Freun, por favor, coño, recoge esa vaina seguido. No vamos a estar, que no estemos 2 o 3 días debatiendo esa mierda, esa locura, ese abuso. Recoge esa pendejada y dejémonos de loquear. Y vamos a discutir un proyecto de reestructuración fiscal. Vamos a discutirlo con responsabilidad, pero dejémonos de loquear. Lo dejo ahí. Porque eso no resiste análisis, eso no resiste absolutamente nada. Eso es coño una flatulencia. Eso no tiene ningún tipo de calificativo. Que por cierto, Simon Freun está en condiciones de inconstitucionalidad. Es de los funcionarios que están en condiciones de inconstitucionalidad porque tiene 2 designaciones de naturaleza remunerativa, aunque nada más cobre una. Es uno de los casos de inconstitucionalidad que tiene este gobierno. A una misma persona ocupando 2 funciones de naturaleza remunerativa. Eso es una violación que debe corregirse. Y el que se quede en una de las 2. O que se quede en el fideicomiso de Pedernales o que se quede como ministro de Administración Pública, porque no debe estar en los 2 sitios. No debe estar en los 2 sitios. Bueno, qué cosa. Y hoy es viernes. Hoy es viernes, caramba. Bueno, un poco más calmado. Quiero pedirle al canciller, don Roberto Álvarez, que me vuelva a explicar qué es un país. Por favor, canciller, por favor. Yo quiero escucharle explicar a usted de nuevo qué es un país. Canciller, ¿qué es un país? Porque el concepto que conocemos, que hunde sus raíces en la Paz de Westfalia, en el 1648, define claramente qué es lo que es un país. Y estamos hablando de 4 condiciones. Y dentro de las 4 hay una que es sine qua non, que es justamente la que
la que él dio en sus explicaciones de ayer para tratar de introducir otra cosa. Me refiero a las explicaciones que él dio ayer sobre el tratado de delimitación marítima con Países Bajos, con el Reino Unido de los Países Bajos. Entonces, el canciller decía que hay 3 países que yo no sabía que eran países. Hay 3 países que son Curazao, Aruba y Bonaire. El canciller lo definió como 3 países. ¿Y usted sabe por qué él lo definió como países? Porque tienen un primer ministro y participaron en la toma de posesión del presidente Abinader. Por eso son países, porque tienen un primer ministro y porque asistieron a la toma de posesión del presidente Abinader. Bueno, él ha variado el concepto de país, lo está variando, lo está reacomodando. Y ojalá que solo fuera un reacomodo de concepto, pero no es un reacomodo de concepto. Un país tiene 4 condiciones, 4 requisitos indispensables. Estamos hablando que lo primero que tiene que tener es un territorio determinado. Tiene un gobierno efectivo. Y cuando hablamos de un gobierno efectivo, hablamos de un gobierno que tiene el monopolio de la violencia, que por eso en Haití no hay Estado, porque no hay un gobierno con monopolio de la violencia. Pero ese es el segundo requisito. Ya hablamos de un territorio definido. Hablamos entonces de una población estable. Hablamos de un gobierno efectivo. Pero hay una que sin esa no hay país, que se llama soberanía. Entonces, ni Curazao tiene soberanía, ni Aruba tiene soberanía, ni Bonaire tiene soberanía. Son una extensión de el Reino Unido de Países Bajos. Son una extensión de Holanda, para que me entiendan más. Una extensión holandesa en el Caribe. Entonces, esos no son países. No son países. Pero el canciller ayer lo presentó como países para justificar algo que nosotros no podemos hacer. Porque, ¿qué es lo que le estamos presentando al país? Una negociación con un Estado. Pero es con un Estado. Es con el Estado que se llama el Reino Unido de los Países Bajos. Nosotros estamos negociando con un Estado. Entonces el canciller dice que ese Estado también está representando a estos otros 3 países. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos negociando con un Estado, nuestra delimitación marítima, nosotros vamos a hacer una división entre 2. La podemos hacer equitativa, pero es una división entre 2. La República Dominicana está negociando con 4 países, según el canciller. Yo no sé cómo el Congreso le puede dar categoría de países a países que no la tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros vamos a partir del concepto de las 200 millas náuticas, en el caso de los Países Bajos, usted sabe que nosotros estaríamos haciendo las 200 millas náuticas de Países Bajos y 200 millas náuticas también para cada una de estas posesiones del Reino Unido del Países Bajos, que no son países. Que no son países. Pero el canciller dijo que nosotros estamos negociando con ellos como si ellos fueran países, y no son países. No son países. Por lo tanto, el Estado Dominicano no puede negociar con ellos como si fueran países y otorgarle beneficios como si fueran países. El Estado Dominicano puede negociar con un Estado que se llama el Reino Unido de los Países Bajos. Pero ya se admitió que se le está dando categoría de países a países que no lo son. Y yo no sé cómo eso va a dar un resultado beneficioso para el país. ¿Por qué? Porque parte de un cálculo elemental. Una cosa es una negociación entre 2 y otra una negociación entre 4.
Es decir, no estamos negociando entre dos estados, sino que estamos incluyendo 3 islitas que no son países y le estamos dando un reconocimiento de igual a igual. Entonces yo no sé cómo puede salir algo que sea beneficioso de ahí. Él dice que sí, que nosotros pues vamos a contar ahora con 11 millas náuticas adicionales, con 37 kilómetros cuadrados, pero el solo hecho de que en ese tratado se le esté dando categoría de país a países que no la tienen, de que están representados por otro estado, ya eso invalida ese acuerdo. Pero lo invalida totalmente. Totalmente lo invalida ese acuerdo. Entonces, eso es una de las razones por la que esto ha levantado todas estas posiciones. El Reino Unido de los Países Bajos, que no es otra cosa que el producto, el Reino Unido de los Países Bajos data del año de 1815, cuando las antiguas provincias unidas se convirtieron en lo que son hoy el Reino Unido de los Países Bajos, que tienen como su capital a Ámsterdam. Es la capital de los Países Bajos. Entonces, ahí es el asuntito, en que fíjense que el canciller, para explicar esto, tuvo que distorsionar el concepto de lo que es un país. Tuvo que inventarse un nuevo concepto de país. Inventarse un nuevo concepto de país. Que esos son países porque tienen un primer ministro y porque estuvieron en la toma de posesión de Luis Abinader. Que eso le da la categoría de país. Yo no sabía que la tenían, ni que nosotros podíamos negociar con ellos. Pero bueno, dejo esto aquí y vuelvo a otro tema. Voy a otro tema. Estábamos hablando del tema de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y de la Comunicación de la OTI. Y estamos hablando de unos contratos de arrendamientos muy suntuosos. Sumamente suntuosos, porque aparentemente para esta entidad poder desarrollar su trabajo necesita lugares sumamente suntuosos. Sumamente suntuosos. Y lo que me ha llamado la atención es un contrato de 1.400 millones de arrendamiento por 10 años. Es una cosa que yo no sé cómo racionalmente pueda explicarse, porque lo más lógico es que quien disponga para poder tener un contrato de esta naturaleza, que lo más apropiado es que construya un edificio propio y que busque financiamiento si lo requiere, pero para un edificio propio. O que el Estado haga los aportes, porque si estamos gastando ese dineral es porque eso es una prioridad. Bueno, pero si eso es una prioridad, vamos a incluir los edificios que necesite en el presupuesto. Vamos a incluir en el presupuesto y que esos edificios entonces ya son una propiedad del Estado. No, un contrato de arrendamiento por 10 años. Que alguien hizo esa venta. Alguien hizo esa venta porque se trata de una inmobiliaria. No importa de qué banco sea, es una inmobiliaria. Y cuando una inmobiliaria hace un negocio como ese, se trata de un negocio. Se trata de un negocio. Pero, ¿por qué la referencia a estas cosas? La referencia a estas cosas es porque nosotros nos hemos quedado en el cuestionamiento a la entidad, a esa entidad que se llama la OTI, si fue el director anterior, si fue el director actual, no importa quién haya suscrito el contrato. La pregunta es, ¿dónde encontró ese director facultades para hacer compromisos que abarcan 2 administraciones y media de gobierno? ¿Puede algún director hacer contrato que abarque más de un periodo gubernamental?
no puede hacerlo. Es más, hay problemas para los contratos que duren más de 2 años. Hay serios problemas. Usted sabe qué debió ocurrir, porque bueno, supongámonos que a un director se le ocurra de cualquier institución firmar un contrato por 10 años, no puede hacerlo, porque un contrato por 10 años no es un contrato, es una concesión. Eso no es contrato, eso es una concesión. Es una concesión, porque eso va más allá del periodo constitucional. Eso es una concesión, no un contrato. ¿Qué pasa? Que si a un funcionario se le ocurrió hacer eso, hay 2 mecanismos que debieron operar. Primero, hay que ver si Compras y Contrataciones hizo su trabajo, porque esto, aunque se haya hecho mediante un procedimiento de cesión y oferente único, que por cierto, todas las cosas que se hacen en esa oficina se hacen mediante procedimiento de cesión y oferente único. Pero aunque se haya hecho mediante un oferente único, eso debió haber pasado por el sedazo de Compras y Contrataciones. Debió haber pasado por el sedazo de Compras y Contrataciones. Por lo siguiente, porque hay incluso una resolución de Compras y Contrataciones que así lo manda. Así lo manda. Esta resolución está firmada por el licenciado Catalino Correa Aiciano, Contralor General de la República, y el señor de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel. Entonces dice que esto es con relación a los contratos de alquileres. Dice, en caso de acogerse al uso de las excepciones anteriores citadas, las instituciones deben agotar el procedimiento establecido en el artículo 3, 4, 5 y 6 del reglamento 543-12, muy particularmente la sustentación mediante informes justificativos que fundamenten el uso de dichas excepciones, así como la resolución motivada emitida por el Comité de Compras y Contrataciones de la institución y la certificación de apropiación presupuestaria. Es decir, que Compras y Contrataciones debió haber hecho aquí su función de control previo. Y en una función de control previo, ese contrato difícilmente habría pasado. Lo que quiere decir que ahí también se durmió el control previo. Ahí se durmió el control previo, pero ok, Compras y Contrataciones no hizo su trabajo. Una vez más, eso no es raro, no hizo su trabajo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo el Contralor General de la República, pregúntele al Contralor General de la República, cómo él justifica haber permitido el registro de un contrato en el que un funcionario que no tiene potestad para eso hace un compromiso a 10 años? ¿Cómo puede hacerlo cuando las expropiaciones presupuestarias son anuales? Entonces, cada vez que se hace una cosa como esa, se está, por ejemplo, haciendo un compromiso sobre expropiaciones presupuestarias que no existen. Y no se puede contratar nada si no existe un presupuesto previo. No existe un presupuesto previo, por eso a 10 años nadie puede hablar de presupuesto previo. Nadie puede hablar de presupuesto previo a 10 años. Por eso esos contratos, por lo general, aunque puedan renovarse, no deben tener una duración de más de 2 años. No deben exceder una duración de más de 2 años. Pero ya vemos que se han inventado muchas cosas nuevas. Entre ellas, la potestad de suscribir un supuesto contrato a 10 años que no la tienen ninguno de los que hayan pasado por ahí tienen esa potestad. Ninguno de los que hayan pasado por ahí tienen esa potestad. Pero lo peor del caso es que no hubo una Contraloría que hiciera su trabajo, porque Contraloría nunca debió registrar ese contrato de alquiler. Nunca lo debió registrar, porque viola
viola un principio constitucional, además de otras normas, y ese principio es el que se refiere a que no hay contrataciones más allá del periodo constitucional. No la hay. Pero mire, ese contrato está registrado, se ha armado todo este escándalo por otras situaciones, porque es que los mecanismos de control previo no están operando, y ahí se demuestra una vez más. Cambio y fuera.